Estamos ante el 90 aniversario del intento de golpe de Estado del 18 de julio. Una fecha muy importante en la historia reciente de nuestro país y que dio inicio a la Guerra Civil Española. O, como me gusta decir a mí y le gustaba a los comunistas en su momento, la Guerra Nacional Revolucionaria. Es una fecha que, para mi sorpresa, estoy viendo que hay gente que reivindica como una victoria. Por un lado, veo a fascistas o franquistas, porque no es lo mismo, diciendo que, que ellos ganaron el 18 de julio. No es cierto, ¿no? Y de hecho hay gente que habla del no pasarán y pasamos. No es cierto. La campaña del no pasarán es en 1936. Cuando ellos pasan, que básicamente es cuando Casado les entrega el gobierno, es en el 39. A no ser que ellos ganen con un severo retraso, no han ganado. Ganaron la guerra. Pero la campaña del no pasarán, que luego al año siguiente fue la del pasaremos, que esa fue un poco un fracaso, no lo voy a negar, pero la del no pasarán sí fue un éxito. De hecho, la Junta de Defensa de Madrid consigue defender la capital y hace que ese movimiento, para mí mal llamado nacional, no consiga conquistar el poder de forma rápida y se vea envuelto en una guerra. Si hubiera sido un éxito de lo que luego fue el bando franquista, porque en un principio Franco era uno más, lo que hubiera sido un éxito es que hubieran dado el golpe y hubieran ya ganado. Es decir, por ejemplo, una especie de Sanjurjada, pero que hubiera sido un éxito. Y ya no hubiera habido guerra ni nada, sino simplemente un cambio de gobierno. También he visto carteles del mal llamado movimiento antifascista, son antifas, no son antifascistas. Antifascistas son los que defendían Stalingrado, del Tercer Reich. Esta gente son gente que se viste con la misma ropa que los nazis, pero de otra marca. Y los nazis también, perdonadme, y son más o menos lo mismo. Aunque van de antitéticos, pero defienden los intereses de los mismos. Y hacen que la gente pierda su juventud en sitios inmundos. Y defendiendo cosas que van en contra de ellos mismos. He visto el cartel que pone 90 años de la victoria contra el fascismo. Claro, y me puse a pensar, cuando lo vi, dije, pero ¿qué victoria? ¿No? Si no ganamos. no entiendo esto de la victoria. Y se refieren a que cuando el golpe de Estado, como no consiguieron dar el golpe, para ellos fue una victoria contra el fascismo. No, señores, una victoria hubiera sido ganar la guerra. Una victoria hubiera sido si, por ejemplo, van a hacer el golpe de Estado y pasa como en la Sanjurjada y Franco y el resto terminan detenidos o exiliados o condenados a muerte. Eso hubiera sido un éxito contra ese fascismo, que era más amplio que solo el fascismo, pero para que nos entendamos voy a decir fascismo. Y sin embargo eso no pasó. Sino que para mí, en mi visión, quedaron más o menos en tablas en ese alzamiento. Hubo unas zonas que tenían los mal llamados nacionales y había otras zonas que tenían los republicanos y se inició un conflicto. Y además, esa forma de parar ese alzamiento no solo fue con milicias y gente echándose a la calle, eso es falso, sino también fue, falso no, sino que ellos también lo hicieron, pero no es el único factor o el único actor que hizo que eso fuera así. De hecho, hubo muchos guardias civiles, mucha gente del ejército, la guardia de asalto. O sea, era algo mucho más amplio que solo las milicias. Si hubieran sido solo las milicias, no hubieran podido evitar el alzamiento o no hubieran conseguido que en tanto territorio no triunfara. Por lo tanto, creo que es de caer en un simplismo fuera de lo normal. Cada uno tira por su lado, por su relato ideológico, y no se dan cuenta de que están haciendo un flaco favor. Sobre el 18 de julio, mucha gente no, porque no hay mucha gente que se autodefina como comunista, y que lo sean, somos 4, realmente. Pero mucha gente pone lo del 18 de julio en el patio de un convento, el Partido Comunista fundó el 5º Regimiento. Esa es la canción de verdad, porque luego hay una falseada que dice el pueblo madrileño. No, el pueblo madrileño no, el Partido Comunista, vamos a dejar las cosas claras. Pero la cuestión es que la gente cree, ¿no? Incluso gente que nos critica, que va de friki roja, nos pone el 18 de julio, ¿de cuándo erais rojos? Y no sé qué. Bueno, yo voy a ser muy claro. El 18 de julio no se funda el 5º Regimiento. Es mentira. Las milicias antifascistas, obreras y campesinas, que eran las del PC, por así decirlo, sobre esas milicias se montan batallones de voluntarios. De hecho, hay 5 batallones de voluntarios que van a frenar precisamente a ese ejército nacional que está yendo hacia la capital para tomarla. Entonces, cuando regresan, es decir, cuando frenan ese avance y regresan, el 5º batallón se establece en Franco Rodríguez, que se puede ir a ver, en el convento de los Salesianos. Y sobre ese 5º batallón
se constituye el quinto regimiento, el regimiento de acero, el regimiento de los comunistas, que a pesar de que se llama así, la composición de la gente de ese quinto regimiento no era todo comunistas. De hecho, los comunistas eran más o menos la mitad. Y luego había republicanos, socialistas y sin partido. Incluso había algunos anarquistas. Pero se estima que la mitad, esto según Lister, de hecho voy a recomendar un libro, Nuestra guerra, de Enrique Lister. Tengo aquí los datos que da Enrique Lister y políticamente más o menos el 50%, digo más o menos porque esto tampoco es una ciencia exacta la que Lister está dando aquí, pero bueno, era el comandante. El 50% serían comunistas, el 25% socialistas, el 15% republicanos y 10% sin partido. Sobre la composición social, el 50% campesinos, 40% obreros, 10% empleados. Sobre el número total, él lo estima en casi unos 70.000, pero nunca a la vez. Es decir, nunca hubo más de 25.000 militares o soldados, en este caso, encuadrados en el quinto regimiento. Quinto regimiento que se destacó por su heroísmo en la guerra civil y por, bueno, si leéis el libro veréis que eran gente de honor, que era gente hecha de otra pasta, y de hecho sirvió posteriormente con la profesionalización de esas milicias y la incorporación al ejército popular, pero que también era nacional, sirvieron para constituir parte de esas brigadas mixtas que luego tuvieron ese papel tan destacado durante prácticamente todo el conflicto. Entonces hay mucha gente que con esto de la canción, pues, a ver, es gente que va de comunista pero sabe poco de la historia del comunismo, saben poco de la ideología también y básicamente son en realidad del PSOE, ¿no? Entonces hay gente que pone eso y ¡viva la República! Y no saben absolutamente nada. Entonces está muy bien que la gente reivindique el quinto regimiento, pero sabiendo un poco quiénes eran y sabiendo un poco su historia y no inventándote las cosas por una canción. Que hemos ido en todos unos años, la gente intenta describir nuestra historia actual con una canción de Bad Bunny, imaginad. Si esta canción no es lo mismo, obviamente, pero con una canción de, no sé quién decir, o sea, Laura Pausini, pues lo siento, o Alejandro Sanz, pues no me sirve. Pues en este caso, pues la canción a mí me encanta. De hecho, yo salí al Madrid Economic Forum con la música de fondo. Yo tengo tatuado al quinto regimiento en una bandera así de grande. Entonces, bueno, pues obviamente es algo que yo siento como propio y que me parece su historia más que interesante, pero creo que no hay que mentir ni estar reivindicando cosas que ellos mismos no reivindicarían. Lo digo porque es que lo estoy viendo bastante y me da mucha repugnancia, ¿no? Igual que los franquistas suelen retorcer la historia del falangismo, pues vemos friki comunistas que ni lo son, que también retuercen la del comunismo. Entonces no hay mejor reivindicación de lo que hicieron estos hombres que estudiar su historia de verdad. Sobre el tema de la Guerra Nacional Revolucionaria, solo decir que precisamente le pusieron esta denominación porque el PC tuvo un viraje en el cual abrazó lo nacional y se veía al bando nacional como algo extranjerizante que quería convertirnos en una colonia de otras potencias. La Segunda Guerra Mundial la pierden las potencias del eje, entonces no nos convertimos o no terminamos de convertirnos en una sucursal de ellos, que es lo que nos hubiera pasado si hubieran ganado, pero Franco, lejos de buscar la soberanía nacional, lo que hizo fue vender a España a los Estados Unidos para romper ese aislamiento y convertirnos en una semicolonia. De hecho, por eso hay bases de Estados Unidos en España, ahora son de la OTAN, pero en su día eran solo de Estados Unidos. Y para la memoria y para la vergüenza quedan esas imágenes de cuando Eisenhower viene aquí y bueno, pues éramos una panda de paletos subdesarrollados para él, de los que aprovecharse. Y Franco lo facilitó. Entonces eso de que no, es que Franco defendió la independencia, la soberanía de España, mentira. Es mentira, pero hasta límites insospechados. Y ya sabéis que Franco estuvo con las tropas. Esto sé que hay gente que no le va a gustar, porque en mi comunidad viene gente de todos sitios, pero la historia es la que es. Las brigadas internacionales fueron grupos de voluntarios, la mayoría gente que no tenía nada y que venía aquí a combatir por una idea, sea correcta o errónea. Para mí, más que correcta. Pero, sin embargo, las tropas que vinieron a ayudar a Franco, al movimiento nacional, era ejército profesional, era parte del ejército de los países de los que venían y además se habla mucho del oro de Moscú, que si queréis un día hablamos de ello porque hay mucha mitología sobre esto, pero las armas y el despliegue militar que hicieron aquí tanto Italia como Alemania, Franco lo tuvo que pagar y lo pagaron los españoles. Lo que pasa es que se lo dieron sin tener que pagarlo al principio y posteriormente cuando ganaron la guerra tuvieron que ir devolviéndolo hasta que lo devuelven en plena Segunda Guerra Mundial. Pero se pagó. Entonces, solo para dejarlo claro. Y esas tropas fueron decisivas
a la hora de darle a Franco un apoyo. Franco al final, al principio era todo el grupo de jefes del ejército, para darle la potencia y darle la capacidad de poder ganar esa guerra. Que la guerra también la pierden los republicanos porque hacen mal las cosas y por los propios conflictos internos que tenían. Que eso Franco, por ejemplo, supo hacerlo mejor con el golpe de Estado que le da a los falangistas y a los carlistas en el golpe de Salamanca, ¿no? Ha pasado la historia como el putsch, me gusta el término, de Salamanca. Y Franco fue capaz de aglutinar, eso sí, metiendo en la cárcel a la gente, haciendo que Falcón se exiliara, consiguió que todos actuaran en una misma dirección, mientras en el bando republicano teníamos a los trotskistas, a los anarquistas insurreccionándose, tanto en Cataluña como en Aragón, teníamos a casadistas y anarquistas, y recuerdo que Casado también tenía el carnet de la CNT, preparando un golpe interno contra la República, y a Negrín, los comunistas y otra gente que estaba dispuesta a luchar, pues al final los dejaron tirados como a perros, y de hecho muchos comunistas terminaron luchando en las alcantarillas contra las tropas casadistas y terminaron siendo asesinados y fusilados antes de esa entrega a Franco del poder sin lucha. Que obviamente la situación pues ya era la que tenían, pero podían haber resistido más y haber seguido luchando e intentar, que era el objetivo, que el conflicto español entrara dentro, o sea, que la Segunda Guerra Mundial empezara sin terminar el conflicto español, para luego, si perdía la guerra del Eje, efectivamente que lo perdieran todos, incluyendo Franco. Franco luego fue hábil, no se dejó llevar a la guerra, aunque el tema de la no beligerancia, neutralidad, esos cambios que hubo, mandó una división, pero luego la hizo regresar, se quedó la Legión, por así decirlo, también les hicieron, Legión Azul, también les hicieron volver, se quedaron un grupo muy pequeño que fue perdiendo y retrocediendo hasta Berlín, hasta que terminan ganando los comunistas, y ahí se acaba la historia de esos voluntarios, que la mayoría volvieron porque Franco lo ordenó. Esto es parte de nuestra historia y es algo interesante, desde luego, de estudiar, pero hay ciertas cuestiones que hay que poner encima de la mesa, porque entre el revisionismo de los progres que están haciendo de la República algo que no fue, y el revisionismo de los franquistas que están intentando endulzar lo que realmente hicieron en el bando nacional, pues tenemos una desvirtuación de la historia que, bueno, algunos queremos intentar mitigar o revertir más bien. Así que, bueno, espero que este tipo de vídeos os guste, son un poco reflexiones, ya sabéis que siempre recomendamos libros. Yo os recomiendo este, Nuestra Guerra, de Enrique Lister, y espero que os guste. Hay mucha gente que me dice, ¿no puedes decir eso? Bueno, yo soy historiador marxista, lo digo muy claramente, ya sabéis cuál es mi ideología, y la historia yo creo que hay que contarla como es y no por afinidades ideológicas de ningún tipo. Yo soy una persona que igual te escribo un libro sobre fascismo, que te habla de comunismo, me gusta el periodo, me gustan las ideologías, la historia de las ideas, y me gusta plantear debate. Y eso es lo que intento con este tipo de vídeos y hacer recomendaciones. Yo no quiero que nadie esté de acuerdo conmigo o deje de estar. Yo solo quiero que la gente reflexione un poco y debata sobre este tipo de cuestiones. Y creo que si consigo eso, desde luego ya hemos triunfado. Bueno, y ahora vamos con las preguntas de Nerea, a ver si Robert las quiere contestar. Bueno, la primera de ellas es: ¿hasta qué punto crees que el 18 de julio fue una reacción al Frente Popular o una conspiración que ya estaba preparada desde antes de febrero? A ver, desde antes de febrero ya había posiciones dentro de la reacción o dentro de la derecha que obviamente querían una restauración de lo que había con anterioridad o un estado de nuevo orden. Por lo tanto, no es algo nuevo, pero sí que es verdad que se incrementó, porque hay que ser sinceros, la CEDA era un partido posibilista, y si ellos hubieran conseguido instaurar, ¿no?, o reconvertir la república en una república de lo que ellos llamaban de orden autoritaria, pues obviamente no hubiera habido ese levantamiento. Pero también os digo, no hubiera habido ese levantamiento del 18 de julio, pero hubiera habido otro. De hecho, vamos a ser sinceros, la insurrección de octubre es un intento de dar un golpe, no deja de ser un golpe revolucionario, pero un golpe para evitar que la CEDA entre al gobierno y para tener una república que camina hacia lo que se entendía por una república popular. Entonces, obviamente, la izquierda me refiero a las organizaciones obreras y revolucionarias, querían hacer la revolución y desde luego no iban a permitir que se instaurara un régimen como el que estoy diciendo sin luchar. Y también os digo, es que hay mucha gente que dice, no, los comunistas y los socialistas fueron malos socialistas, porque los comunistas, quitando Asturias, poca fuerza tenían. Pero muchos dicen, no, es que los comunistas fueron los primeros en intentar violentar la república. Eso es mentira. Eso es mentira. La Sanjurjada es en el 32.
octubre es en el 34. Es decir, años antes intentaron dar un golpe y establecer una república de orden. Entonces, yo lo siento mucho, y los primeros disturbios que hay en torno a la república son los legionarios de Albiñana y son los monárquicos, los círculos monárquicos, que luego después se haga la quema de conventos, etc. Entonces, eso de que, no, la violencia la empezó a la izquierda, bueno, depende de qué izquierda, y desde luego a nivel de insurrección o de golpe yo no estoy de acuerdo, porque hasta las insurrecciones anarquistas, que me podéis decir que la violencia empezó en el campo antes, lo de Albiñana es durante la proclamación, y lo del círculo monárquico poco después. Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede afirmar que la izquierda empezó la violencia. Yo la verdad es que lo veo como una afirmación sin fundamento. Otra de las preguntas es si crees que Calvo Sotelo fue un detonante real o un acelerador, algo que ya está planificado. Bueno, en realidad no le querían matar a él, le querían matar a Gil Robles. Y era un ajuste de cuentas. Mataron a Castillo, que era instructor de las milicias socialistas y antifascistas, y bueno, pues sus compañeros dijeron, pues si han matado a uno de los nuestros, pues ahora vamos a ir nosotros a por uno de los suyos. Y querían ir a por Gil Robles. Y al final el mártir fue Calvo Sotelo, pero podría haber sido otro con más peso que él. Porque para mí Gil Robles en esa época tenía más peso que Calvo Sotelo. Por lo tanto, fue mártir de ese alzamiento, y posteriormente con el franquismo es una especie de protomártir, como el primero que cae. ¿Qué posición tenía la Internacional, la Comintern, con respecto al golpe de los nacionales? A ver, la Comintern yo creo que tenía una posición, hasta el 7º Congreso que la cambia, tenía una posición bastante incorrecta y tenían poca comprensión de lo que realmente estaba pasando en España. Sí que es verdad que en el momento del golpe ya habían cambiado y estaban rectificando, pero para mí el golpe les pilla antes de que se pueda sentar realmente y recoger frutos. Sí recogieron, pero no hasta el punto que podían haberlo hecho si se le hubiera dado más tiempo. Entonces, bueno, ellos se oponen al golpe, obviamente. De hecho, ellos ya estaban hablando de la posibilidad de un golpe desde mucho tiempo antes. Y es verdad que ya en ese periodo final, a partir del 35, sí que la posición de la Internacional era más correcta, por supuesto, mucho más correcta que lo que habían hecho con anterioridad. Espero que os haya gustado el vídeo, me gustaría hacer más, sé que son temas polémicos, que la gente, bueno, pierde un poco la cabeza, pero tengáis la ideología que tengáis, el objetivo de esto es hacer reflexionar y pensar un poco a la gente y que haya debate y que se puedan hablar las cosas. No tengo otra intención con esto. Yo espero que os haya gustado. Aquí en este canal es donde hablo con más libertad y hago un poco lo que quiero. Me dejáis en los comentarios lo que os parezca, sea a favor o en contra. Mientras sea con respeto será muy bien recibido. Y también si queréis que siga haciendo vídeos de estos, me lo decís, porque puedo hacer 200 sin ningún tipo de problema. Un abrazo a todos y esta semana tenéis materiales nuevos en nada.